Prepárate para una historia que desafía todo lo que piensas sobre el poder, el éxito y la caída. Imagínense un hombre que alcanzó la cima del mundo antiguo. Lo tenía todo: un imperio colosal, riquezas incontables, muros impenetrables y un nombre que hacía temblar a naciones enteras. Era el gobernante absoluto de Babilonia, un rey que creía que su gloria era inquebrantable. Pero entonces sucedió algo impensable. En un solo momento, lo perdió todo, no por un ejército enemigo, no por una traición interna, sino por algo que ningún poder humano podía detener. Dejó de ser rey. Peor aún, dejó de ser un hombre. Esta es la increíble historia de Nabucodonosor, el rey que, en el apogeo de su orgullo, quedó reducido a un ser salvaje. Vagó por los campos como un animal, perdió la cordura, se alimentó de pasto, sus uñas crecieron como garras y su cabello se convirtió en plumas. De gobernante supremo a criatura irracional, ha experimentado de primera mano lo que significa perderlo todo. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Qué provocó que el hombre más poderoso del mundo cayera tan brutalmente? Y lo más importante, ¿cuál fue la lección que nos dejó esta historia? Pocas personas conocen esta historia en profundidad y aún menos entienden lo que realmente significa. Pero si crees que esto es solo una vieja historia, estás equivocado. Lo que le sucedió a Nabucodonosor todavía sucede hoy, de diferentes maneras. El orgullo sigue derribando a la gente y la vida sigue enseñando lo más duro. Pero hay algo poderoso en esta historia, una clave que puede cambiar tu forma de ver el mundo. Y al final, la gran pregunta será: ¿es necesario caer para aprender o puedes aprender antes de caer? Babilonia no era solo una ciudad, era un imperio grandioso, imponente e inalcanzable. En el centro de este coloso estaba Nabucodonosor, un rey cuya autoridad no conocía límites. Construyó muros tan anchos que los carros podían viajar uno al lado del otro, fortalezas que desafiaron el tiempo y jardines colgantes que deslumbraron al mundo. Su fama traspasó fronteras, su nombre era temido, un gobernante absoluto que dominó naciones enteras con la fuerza de su ejército y la astucia de su mente estratégica. Si el poder tuviera rostro en aquel entonces, sería el suyo. Pero el poder desenfrenado es una trampa silenciosa. La grandeza de Babilonia no fue suficiente para saciar la sed de gloria de Nabucodonosor. No solo quería conquistar tierras, quería dar forma a la historia con sus propias manos, ser recordado como alguien que construyó un imperio inmortal. Su nombre resonó en los pasillos de Babilonia como un dios entre los hombres. Cada victoria reforzó su creencia de que era invencible. Su reino era fuerte, su palabra era ley, y cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad estaba condenado a la ruina. Y así, como muchos antes y después de él, el rey comenzó a creer que su éxito era únicamente obra de su propio genio. Se veía a sí mismo como el arquitecto de su grandeza, el responsable de su ascenso. Pero el destino, o más bien una fuerza mucho mayor que él mismo, estaba a punto de demostrar que ningún hombre, por poderoso que sea, reina absoluto para siempre. El orgullo de Nabucodonosor no solo era evidente, era la esencia de su existencia. El rey veía su imperio como un monumento a su propio genio. Caminé por los pasillos del palacio, admirando cada detalle y pensando: todo esto es resultado de mis manos, de mi poder, de mi inteligencia. No bastaba con ser el hombre más poderoso de la tierra. Quería ser inmortalizado, recordado como alguien que forjó su propio destino sin necesitar nada más que su propia fuerza. El orgullo lo cegó. Y cuando un hombre se ve a sí mismo más grande de lo que realmente es, su caída se convierte en solo cuestión de tiempo. El problema de la autosuficiencia es que da
una falsa sensación de control. ¿Cuántos líderes, empresarios y personas exitosas han caído en esta misma trampa? Pensando haber llegado solos a la cima, olvidan que la vida es impredecible, que la rueda del destino gira sin pedir permiso. Nabucodonosor creía que nada podría quitarlo de su trono. Después de todo, ¿quién se atrevería a desafiarlo? No se dio cuenta de que la mayor amenaza no venía del exterior, sino del interior, de su propia arrogancia. Y cuando un hombre se vuelve sordo a cualquier advertencia, la advertencia debe llegar en una forma que no pueda ignorar. La advertencia llegó de forma inesperada. Un sueño. Pero no fue un sueño cualquiera. No era un simple ensueño de la mente, una ilusión pasajera. Fue un presagio, un inquietante enigma que, incluso en la grandeza de su realeza, le hizo sentir algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo: miedo. Y cuando un hombre poderoso teme algo que no puede entender, se ve obligado a buscar respuestas, incluso si no son las que quiere escuchar. Esa noche, Nabucodonosor durmió, pero su mente no descansó. El sueño que tuvo fue tan vívido, tan intenso, que el rey se despertó con el corazón acelerado y un escalofrío recorriéndole la espalda. Vio un árbol colosal, gigantesco, de raíces firmes y ramas que se extendían hasta los confines de la tierra. Sus hojas eran exuberantes, sus frutos alimentaban a todos los seres vivos. Los animales se refugiaban a su sombra, los pájaros hacían nidos en sus ramas. El árbol era un símbolo de vida, prosperidad y fuerza inigualable. Era inquebrantable, hasta que de repente una voz del cielo resonó como un trueno. «Corten el árbol, corten sus ramas, esparzan su fruto, pero dejen el tocón y las raíces, encadenados con hierro y bronce». El rey daba vueltas en la cama, sintiendo que esto era más que un sueño ordinario. No sabía lo que significaba. Pero una cosa era segura: no era bueno. Y la voz continuó: «Que se moje con el rocío del cielo y viva entre las bestias. Que su mente cambie y su corazón se vuelva como el corazón de una bestia, hasta que pasen sobre él 7 tiempos». ¿Qué significa eso? ¿Quién era este él que perdería su identidad humana y se convertiría en animal? Nabucodonosor, acostumbrado a tener siempre todas las respuestas, se encontró ahora prisionero de un enigma que ni todo el oro de Babilonia podía resolver. Perturbado e inquieto, inmediatamente convocó a sus sabios, magos y adivinos. Quería respuestas, necesitaba saber el significado de esa visión, pero nadie, absolutamente nadie, logró interpretarlo. El rey, que siempre había sido temido, ahora temía algo que estaba más allá de su poder. Fue entonces cuando, casi como último intento, alguien sugirió un nombre que ya había demostrado tener acceso a revelaciones superiores, alguien que pudiera descifrar este misterio. Su nombre: Daniel. Ante el rey, Daniel escuchó atentamente la descripción del sueño. Pero a diferencia de los adivinos y magos que le precedieron, Daniel no dudó. Su rostro, sin embargo, mostraba algo inusual: arrepentimiento. Sabía que ese sueño no era un mensaje cualquiera, era un decreto divino, y no fueron buenas noticias para Nabucodonosor. Después de un silencio incómodo, Daniel miró al rey a los ojos y dijo: «Mi señor, quisiera que este sueño se aplicara a tus enemigos y no a ti. Pero la verdad no se puede endulzar. El gran árbol representaba al propio Nabucodonosor. Su gloria, su poder, su influencia eran tan vastos como las ramas de ese árbol. Pero al igual que en el sueño, esa grandeza estaba a punto de ser truncada. Daniel continuó, explicando lo que eso significaba. El rey perdería la cordura. Viviría como un animal, lejos de su posición de honor.
Deambularía por los campos, sin comprender su propia identidad, sin control sobre su mente y su cuerpo. Esto duraría 7 años, o 7 veces, hasta que reconoció una verdad innegociable. El Altísimo gobierna los reinos de los hombres y los da a quien quiere. La lección fue clara. Nabucodonosor podría ser un gran rey, pero no era un soberano absoluto. Por encima de todo reino humano, hay un gobierno mayor. Ante tal revelación, Daniel hizo un llamamiento. Pidió al rey que cambiara de camino, que abandonara su arrogancia, practicara la justicia y ayudara a los necesitados. Quizás, de esta forma, la sentencia podría posponerse o evitarse. Pero el corazón de un hombre poderoso rara vez se doblega antes de caer. Y el tiempo comenzó a correr, acercando cada vez más a Nabucodonosor al día en que su realidad cambiaría para siempre. Pasó el tiempo y no pasó nada. Los días se convirtieron en meses, y los meses en un año entero. Nabucodonosor, confiado, como siempre, caminó por la terraza de su imponente palacio, contemplando la grandeza de Babilonia. Sus ojos recorrieron los muros impenetrables, los templos colosales, los jardines que desafiaban la naturaleza, y luego, con una sonrisa de satisfacción, proclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que edifiqué para mi gloria y majestad con el poder de mis propias manos? Era como si estuviera desafiando al destino mismo, pero apenas había terminado su frase, cuando una voz resonó desde los cielos, interrumpiendo su exaltación. «Oh, rey Nabucodonosor, se te ha declarado, tu reino te ha sido quitado». Silencio que siguió fue aterrador. Los consejeros, los sirvientes, los guardias, todos se quedaron paralizados. El rey, que momentos antes se veía a sí mismo como un dios entre los hombres, ahora sentía algo diferente, un vértigo, un vacío en la mente. Su visión comenzó a nublarse, su racionalidad se deslizó como arena entre sus dedos. ¿Qué estaba pasando? Intentó comprender, intentó aguantar, pero algo dentro de él se estaba rompiendo. La profecía de Daniel no fue una amenaza vacía. Se estaba cumpliendo allí, delante de todos. Nabucodonosor se tambaleó, sus pensamientos perdieron coherencia, su voz se convirtió en un murmullo sin sentido. El hombre más poderoso del mundo, en un instante, dejó de ser un hombre. Los sirvientes gritaron y el tribunal se alborotó, pero nadie pudo detener lo que estaba por suceder. El rey de Babilonia, el conquistador de naciones, no estaba cayendo por una espada enemiga, sino por algo contra lo que nunca podría luchar: la mismísima mano de Dios. El poderoso rey de Babilonia, que una vez gobernó con puño de hierro, ahora vagaba sin rumbo fijo. Su cuerpo sucio, su mente fragmentada, sus ojos que alguna vez estuvieron llenos de autoridad, ahora reflejaban el vacío de alguien que ya no sabía quién era. Fue expulsado del palacio, apartado de la sociedad y abandonado a su suerte. Las ropas reales fueron reemplazadas por la piel de la tierra, y su hogar se convirtió en el campo abierto. El gran monarca, el hombre que daba órdenes a los ejércitos, vivía ahora entre los animales, arrastrándose por el suelo sin darse cuenta de su antigua gloria. Con el tiempo, su apariencia se volvió tan salvaje como su mente. Su cabello creció salvajemente, volviéndose como plumas de águila. Sus uñas, antes bien cuidadas, se alargaron y curvaron como las garras de un depredador. Ya no comía delicias reales, sino que se alimentaba de la hierba del campo, como los bueyes. El ciclo natural del tiempo ya no tenía sentido para él. Días y noches mezclados en una existencia sin propósito, sin razón. Aquel que una vez fue exaltado como semidios, ahora era incapaz de articular una sola frase coherente. La caída de Nabucodonosor no fue solo física o mental.
fue un colapso total. Su destino fue un recordatorio vivo para todos. Nadie, por grande que sea, está por encima de la justicia divina, pero ese no fue el final de la historia. La profecía hablaba de 7 años, 7 tiempos de humillación, 7 años de aprendizaje forzado. La pregunta era, después de tanto tiempo en la oscuridad, ¿podría volver a la luz? Los días se convirtieron en meses, los meses en años. 7 largos años en los que Nabucodonosor dejó de ser reconocido como rey y pasó a ser visto como una criatura salvaje. Babilonia siguió sin él. Los asesores se hicieron cargo del gobierno, el palacio siguió funcionando y el mundo pareció olvidarlo. Aquellos que alguna vez lo reverenciaron ahora hablaban de él con lástima, tal vez incluso con desprecio. Su nombre, que alguna vez fue sinónimo de poder, se había convertido en una advertencia sobre los peligros del orgullo. Un hombre que se veía a sí mismo como un dios, ahora vivía como un animal. Este tiempo de humillación no fue solo un castigo, sino una lección. 7 años sin control, sin poder, sin voz. 7 años para que comprendiera que la verdadera soberanía no estaba en sus manos. Es interesante ver cómo, a menudo, las mayores transformaciones ocurren en el dolor, la pérdida, la soledad. ¿Cuántas personas no pasan por procesos similares? Lo pierden todo, tocan fondo, y solo entonces empiezan a ver con claridad. La gran diferencia es que algunos se rebelan, mientras que otros aprenden. La pregunta era, ¿qué camino elegiría Nabucodonosor? Y entonces, después de este largo período de humillación, algo cambió. El mismo hombre que se había degradado al estatus de bestia salvaje comenzó a dar signos de conciencia. Su mente, una vez fragmentada, comenzó a reconstruirse. Por primera vez en años, miró al cielo. Y fue en ese momento cuando se produjo la verdadera transformación. Después de 7 años de vagar, como una sombra de lo que alguna vez fue, sucedió algo extraordinario. Nabucodonosor, por primera vez en todo ese tiempo, levantó los ojos al cielo. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. Él, que antes solo se miraba a sí mismo, a sus logros, a su poder, ahora reconoció algo más grande. Y en ese instante, su mente regresó. Como si una densa niebla se disipara, recuperó la cordura. Las voces confusas desaparecieron, los instintos salvajes fueron silenciados. Él entendió, finalmente entendió. El rey no solo recuperó la razón, sino que ganó algo que nunca antes había tenido: humildad. Su primer acto al recobrar el sentido no fue reclamar su trono, ni intentar reconstruir su gloria, sino reconocer que el verdadero poder no estaba en sus manos. Levantó sus manos al cielo y declaró: ahora sé que hay un Dios soberano, que gobierna sobre todo, y a quien nadie puede resistir. Nabucodonosor, que una vez dijo: yo construí esta gran Babilonia, ahora dijo: a él pertenece toda la gloria. Ya no era un rey dominado por el orgullo, sino un hombre transformado por la verdad. Y así fue que, en lugar de quedar para siempre en ruinas, fue restaurado. Su gobierno le fue devuelto, pero ahora gobernaba con un corazón diferente. La arrogancia había sido reemplazada por la gratitud, el orgullo por el reconocimiento. Regresó al trono, pero no como el mismo hombre que había caído. La experiencia de la humillación no fue en vano. Lo transformó en alguien más grande que antes. El regreso de Nabucodonosor al trono fue algo que pocos podrían haber imaginado. Un rey que lo había perdido todo: su cordura, su gloria, su respeto.
Ahora regresaba al poder, pero no como antes. Si antes gobernaba con manos de hierro y el corazón lleno de orgullo, ahora sus ojos reflejaban sabiduría. El reino que parecía perdido fue restaurado. Sus asesores volvieron a servirle, su pueblo volvió a respetarlo y su influencia creció aún más. Pero esta vez no vio todo como resultado de su propio genio, sino como algo otorgado por el verdadero Rey de Reyes. Hizo algo que ningún otro gran gobernante de la época se habría atrevido a hacer. Admitió públicamente su fracaso. En lugar de ocultar su historia, la proclamó al mundo. Mandó hacer constar y difundir que su orgullo lo llevó a la destrucción, pero su humildad lo hizo regresar. Para un rey, admitir debilidad era impensable, pero Nabucodonosor ya no lo veía como debilidad. Entendió que no hay vergüenza en reconocer la verdad y que la verdadera fuerza proviene de la humildad. Ahora, su grandeza ya no estaba en sus logros, sino en la transformación que experimentó. Su reinado continuó, pero su perspectiva había cambiado. Gobernó con una comprensión que pocos líderes tenían. Sabía que Babilonia, por grande que fuera, algún día caería, que los imperios van y vienen, que el tiempo corroe las mayores fortificaciones, pero algo quedaría, la lección que su vida dejó a las generaciones futuras. Y lo más curioso, él, que quiso ser inmortalizado a través del poder, lo consiguió a través de algo mucho más grande. Su historia. La historia de Nabucodonosor no es solo un relato antiguo de un rey poderoso. Es un espejo de la realidad humana. ¿Cuántas personas no viven como él? Construir imperios personales, pensar que son autosuficientes, creer que todo lo que han logrado es mérito exclusivo de sus propias fuerzas. Pero el orgullo es cegador y la vida tiene formas implacables de enseñarnos la humildad. Algunas caídas llegan de forma sutil, otras de forma abrumadora. El hecho es que nadie es inmune a este ciclo. Cuanto más se exalte alguien, más dura será la caída. Lo que le sucedió a Nabucodonosor es un recordatorio de que el verdadero éxito no proviene solo de la fuerza o la inteligencia, sino de la capacidad de reconocer que hay algo más grande que nosotros mismos. ¿Cuántas personas, después de perderlo todo, un trabajo, una empresa, una relación, su salud, finalmente se dan cuenta de que estaban construyendo sobre una base frágil? El orgullo lleva a la ruina, pero la humildad trae restauración. El rey tuvo que perder la cordura para encontrar la verdad. Y hoy en día, muchas personas viven atrapadas en sus propias ilusiones de control, hasta que la vida les muestra que nunca estuvieron realmente a cargo. La gran pregunta es, ¿necesitamos caer para aprender? ¿O podemos aprender primero mirando la historia de quienes nos precedieron? Nabucodonosor tuvo una segunda oportunidad, pero no todos la tienen. Y la decisión de cambiar, de reconocer la verdadera fuente de poder y sabiduría, se puede tomar ahora, porque el orgullo destruye, pero la humildad reconstruye. Y quien comprende esto antes de la caída, se salva de una ruina innecesaria. Y ahora, después de conocer esta increíble historia, surge la gran pregunta. ¿Es necesario caerse para aprender? Nabucodonosor ignoró las señales, confió ciegamente en su propio poder y pagó el precio. ¿Pero qué hay de ti? ¿Cuántas veces la vida te ha dado pequeños avisos que elegiste ignorar? ¿Cuántas veces te has sentido inquebrantable, como si nada pudiera alcanzarte, solo para... Te diste cuenta más tarde de que eras más vulnerable de lo que imaginabas? El orgullo ciega y la caída es inevitable para quienes se empeñan en caminar solos. Pero aquí está la buena noticia. No es necesario esperar a sufrir una caída para comprender esta lección. La historia de Nabucodonosor
nos muestra que la verdadera grandeza no está en acumular logros, sino en reconocer que hay algo más grande que nosotros. Puedes elegir aprender ahora, ajustar tu camino antes de que la vida te obligue a hacerlo. Quizás sea hora de reflexionar en qué áreas de tu vida has estado actuando como un rey invencible sin darte cuenta de que podrías estar a punto de tropezar. ¿Qué puedes cambiar hoy para evitar una caída innecesaria mañana? Si esta historia te hizo pensar, si te generó ese buen malestar, entonces es momento de actuar. Y si quieres seguir conociendo estas historias que cambian la forma de ver el mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esta fue solo una de tantas lecciones poderosas que todavía tenemos para compartir. Y recuerda, es mejor aprender con sabiduría que con dolor. La elección es tuya.